Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para continuar aprendiendo más acerca de la tabla periódica. Aprenderemos en esta sesión a ubicar a los elementos químicos dentro de la tabla según la clasificación por los bloques conformados por las terminaciones de sus configuraciones electrónicas en bloques S, P, D y F. Acompáñenme entonces chicos a ver ese interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del segundo año de secundaria. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar que ya estamos trabajando con la tabla periódica y por lo tanto es importante recordarla y tenerla presente. La tabla periódica moderna 2020, sabemos que tenemos 118 elementos químicos confirmados. El último, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, es el oganesón. Y hasta allí es donde hemos llegado en el conocimiento de los elementos químicos a nivel mundial. También les he mencionado de que por ser el elemento final, el elemento 118, solamente hacen falta los subniveles S, P, D y F, por el momento. Aquí incluso en la tabla que les estoy presentando, ya se están colocando los elementos químicos que aún no se descubren, pero que ya hay una ubicación o en todo caso un nombre preestablecido. Así que estamos prácticamente al borde de empezar el periodo número 8. Pero por ahora son 7 periodos que se corresponden a la tabla periódica moderna. Bien, la sesión anterior vimos acerca de lo que correspondía a la teoría de los periodos, grupos y familias. Vamos a recordar brevemente porque obviamente que eso es muy importante para el conocimiento de la ubicación de los elementos químicos. Bien. Y vimos básicamente esta estructura, ¿no? Vimos que los periodos vendrían a ser las filas horizontales, que son 7 en total, como ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior, y nos indican el último nivel de energía del elemento. Las columnas vendrían a ser los grupos, que estarían divididos en este caso en 18 columnas en total, las cuales se ordenan en grupos. 16 grupos, 8 grupos tipo A, 8 grupos B. Los grupos nos indican que poseen propiedades químicas semejantes, dado que los electrones de valencia también son iguales. Y acá están justamente las características de cada uno de los grupos. El grupo A, como dice, están situados a los extremos, izquierdo y derecho de la tabla periódica. Y los electrones de la última capa indican también el grupo o el número romano que corresponde al grupo en referencia. Es decir, si tiene 5 electrones en su última capa, entonces pertenecería al grupo 5A en ese caso, dado que son elementos representativos. Eso solamente ocurre en los elementos representativos. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba, utilizamos la representación en números romanos para sus grupos. Y bueno, los elementos del grupo A terminan en su nivel S y P, como vamos a ver más adelante. Y los elementos del grupo B están situados en la parte central. Y en este caso, en los elementos del grupo B, su valencia es variable, así que no podríamos afirmar que el número de electrones de su última capa nos indique el grupo al que pertenece. Y la configuración electrónica del grupo B termina en el subnivel D. Bueno, también vimos acerca de las familias. Y en este caso, pues, las grandes familias en la tabla periódica vendrían a ser las familias de los grupos A, la familia de los grupos B, y finalmente los elementos de transición interna, que están generalmente en la parte inferior de la tabla periódica. Muy bien, entonces eso primero debemos recordar para poder ahora sí empezar a trabajar lo que nos toca en la clase de hoy. Y hoy nos toca ver justamente la clasificación por bloques. ¿A qué nos referimos con clasificación por bloques? Pues bien, se refiere a la clasificación de acuerdo a la terminación de la configuración electrónica de un elemento. Y como ya hemos visto, la configuración electrónica de un elemento puede terminar en subnivel S, P, D o F.
Y aquí les presento justamente el orden de la tabla periódica según la terminación de su configuración electrónica. Entonces, tenemos un bloque que es bloque S, dado que los elementos que están aquí, su configuración electrónica culmina en el subnivel S. Es cierto que en este bloque hay un elemento que está por aquí alejadito, que es el helio. El helio también pertenece al bloque S, pero bueno, por las razones, digamos así, ya científicas, al helio se le ha colocado en este grupo, en el grupo 18, porque también pertenece a los gases nobles. Entonces, por esa razón es que está alejado. Pero acá lo estamos especificando. El resto de este bloque es el bloque P. Acá tenemos al bloque D. Y finalmente, los actínidos y lantánidos, el bloque F. De manera que los bloques, como ya les había comentado, tenemos el bloque S, que está conformado por los grupos 1 y 2, o también 1A y 2A, como vamos a trabajar nosotros. El bloque P, que conforma los grupos del 13 al 18. Hay que entender que los grupos hoy en día, de acuerdo a la UPAC, se nombran del 1 hasta el 18, pero por costumbre, para poder emplear una terminología al momento de aplicar la nomenclatura inorgánica, se acostumbra a aún decir una forma antigua que es a través de los números romanos y la letra del grupo al que pertenece. Por esa razón es que acá resalto 1A, 2A, 3A, a 8A, porque eso es lo que vamos a determinar en la práctica. El bloque D, que justamente pertenece a los grupos del 3 al 12, el 1B hasta el 8B, y finalmente el bloque F, que son los elementos en la parte inferior de la tabla periódica, es decir, los elementos de transición interna. Miren, veamos por ejemplo la configuración electrónica de los halógenos, para que nos terminemos de convencer de lo que les había dicho anteriormente. Dentro de los halógenos tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Aquí están sus respectivos números atómicos y tenemos sus configuraciones electrónicas. Si ustedes observan, la configuración electrónica de cada uno de ellos tiene como terminación los orbitales, así es, los subniveles P, en este caso, termina en 2P5, 3P5, 4P5, 5P5. Eso quiere decir que pertenecen al bloque P, porque terminan en este bloque, o terminan en este subnivel. Ahora, ¿cuántos electrones tienen en la última capa? Como pertenecen al bloque P, tanto el bloque S como el bloque P son de los elementos representativos. Entonces, sí podríamos decir que de acuerdo al número de electrones en su última capa, nos puede indicar el número romano del grupo al que pertenece. Si ustedes acá observan, en las últimas capas, acá lo he resaltado con negrita, tenemos 2S2 y 2P5. Si sumamos 2 más 5 me da 7. Significa que sí tiene 7 electrones en la última capa. Igual en el caso del cloro, 2 más 5 son 7. En el caso del bromo, 4S2 y 4P5 significa que tiene 7 electrones en la última capa. Y lo mismo en el caso del yodo. Por lo tanto, pertenece al grupo 7A. Ahí está. Para recordarlos siempre ubicados en la tabla periódica. Estos son los halógenos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la disposición de grupos se realiza simplemente de manera que los elementos que pertenecen al mismo grupo terminan o tienen igual configuración electrónica en su nivel más externo. Es decir, utilizan los mismos subniveles. A eso nos referimos. Si ustedes se dan cuenta, todos los halógenos utilizan SP, SP, SP. ¿Ok? Muy bien. Por eso que acá colocamos aquí que los halógenos que son la columna 7A pertenecen al bloque P. Entonces, recordando lo que ya les mencioné en la diapositiva anterior, los elementos que terminan su configuración electrónica en S o P pertenecerían a este grupo, a estos grupos,
y son los elementos representativos del grupo o de los grupos A. Si termina en D, pertenecería a los elementos de transición a la familia B. Y si pertenece, o en este caso termina en el subnivel F, pertenecería a la familia de los elementos de transición interna. Entonces, ahí tenemos ya prácticamente todo. Si terminan en SP, grupo A o grupos A. Si terminan en D, grupos B. Si terminan en F, elemento de transición interna. Vamos a ver a continuación unos ejemplos. ¿Cómo ubicar entonces un elemento según el grupo y periodo usando la configuración electrónica? De eso se trata o se centra la clase. Veamos. Miren, si pretendemos ubicar a un elemento en la tabla periódica según su periodo, según el grupo al que pertenece, utilizando su configuración electrónica, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, identificar el último nivel, subnivel y número de electrones del último nivel en total. Esto nos va a ayudar a determinar el grupo. Y segundo, debemos identificar cuál es el máximo nivel. El máximo nivel sería el último nivel. Esto nos va a dar luces del periodo. Entonces, con esos dos pasos identificamos o ubicamos a un elemento en la tabla periódica. Veamos un primer ejemplo. Supongamos que nos dan la siguiente configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Entonces, reconocemos primero lo que el primer paso decía, el último nivel y subnivel y el número de electrones. El último subnivel es el 3S y como dice S, pertenecería a la familia A. ¿Cuántos electrones hay en su último nivel? Hay 2, entonces eso me da a pensar de que como se trata de un elemento representativo, esos 2 electrones significa 2 en romanos. Entonces voy a ubicar entonces y digo, entonces pertenece al grupo 2A. 2 porque tenía 2 electrones en su última capa y A porque pertenece pues a la familia A, dado que su último subnivel es la letra S. Ahora, el grupo 2A, que es esta segunda columna, también en la norma internacional es el grupo número 2. Muy bien, ahora, para determinar el periodo, es más fácil aún. Ubicamos el máximo nivel. El máximo nivel vendría a ser el número mayor de todos los niveles que representan la configuración electrónica. En este caso es 3, por lo tanto, pertenece al periodo 3. Entonces, como ya sabemos el periodo y ya sabemos el grupo, simplemente ubicamos el elemento en la tabla y decimos que el elemento es el magnesio. El elemento número 12. Veamos otro ejemplo. Si nos dan la siguiente configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5, entonces, ¿cómo ubicamos al elemento en la tabla? Vamos. Entonces, primero que tenemos que hacer, identificar el último nivel y subnivel y su número de electrones para obtener el grupo. Entonces, el último subnivel es 3P5. Como es P, significa que es de los elementos representativos de la familia A. ¿Y cuántos electrones tiene su último nivel? Miren, mucho cuidado. Acá tengo 3P5, pero antes de él hay otro 3, 3S2. Entonces, si yo voy a calcular cuántos electrones hay en su último nivel, debo sumar todo lo que tenga que ver con el 3. Entonces serían 2 electrones más 5 electrones, 7 electrones en su último nivel. Ese 7 significa un 7 en romanos si es que se trata de un elemento de la familia A, como ya lo habíamos demostrado. Por lo tanto, este elemento pertenece al grupo 7A, que en la norma internacional es el grupo número 17. Y como el máximo nivel en este caso también es 3, pertenece al periodo 3. Lo ubicamos al elemento y vendría a ser el cloro, el elemento número 17. ¿Ok, chicos? Entonces, es muy sencillo, como ustedes ya podrán ver. Si ustedes identifican a los elementos, y es más, si ustedes se dan cuenta, es más fácil
es de lo más sencillo si solamente tenemos que ubicarlo en la tabla, por ejemplo, la que está aquí. Si dice 3S2, van donde dice S2 y ubican el número 3, periodo 3, y ahí está. El elemento que se encuentra en este casillero es el elemento que me están pidiendo. Nada más. Sino que acá también estamos exigiendo que ustedes puedan dar como respuesta el grupo en nombre al que pertenece. ¿Ok? Pero si se tratase solamente de ubicarlo en la tabla periódica de acuerdo a la configuración, es recontra sencillo. En el caso del cloro, si dice 3P5, van a la columna donde estamos en las terminaciones P5 y ubican el periodo número 3 y aquí estaría el elemento, ¿no es cierto? Así que chicos, es recontra sencillo. Bien, y esta parte resolvamos juntos, lo vamos a practicar seguramente durante la sesión Zoom, para que ustedes puedan identificar todo lo que hemos visto en la sesión, en esta sesión. Grupos, periodos, terminaciones en configuración electrónica, de acuerdo a los bloques. Y también seguramente practicaremos la identificación de esas configuraciones electrónicas, tanto el periodo, el grupo, y finalmente, si tenemos a la mano la tabla periódica, podemos identificar a qué elemento le corresponde. Bien, chicos, ya hemos llegado a la parte final, así que muchísimas gracias. Yo les agradezco, como siempre, por estar atentos a mi clase y estar siempre pendientes de lo que podemos subir los profesores a la guía virtual para que puedan siempre aprender más. Gracias y nos encontraremos en una siguiente sesión.